Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, con un abrazo a todos nuestros internautas que un día seremos un motor social de cambio, no solamente en Ecuador, sino posiblemente en toda América Latina. Y también recordándoles el compromiso de votar nulo en las próximas elecciones y votar y firmar en unas hojitas que vamos a poner a la entrada de los lugares de votación para recoger firmas para la próxima Asamblea Constituyente. La finalidad de la Asamblea Constituyente ya la expliqué, pero ahora vamos a analizar las perspectivas de Ecuador después del gobierno de Lenín Moreno, y estas perspectivas las vamos a dividir en perspectivas inmediatas, mediatas y inmediatas, o sea, perspectivas a largo plazo. Desde el punto de vista de lo que va a suceder después del gobierno de Lenín Moreno, hay dos posibilidades. La primera es que el gobierno de Lenín Moreno continúe y termine en los 4 años, lo cual tiene su lado bueno y tiene su lado malo. El lado bueno es que durante todos estos 4 años del gobierno de Lenín Moreno vamos a aprender lo que nunca habíamos aprendido. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Lo que nunca habíamos aprendido. ¿Cuál es la verdadera dimensión de los partidos políticos? ¿Por qué aquella lucha contra la partidocracia que quedó truncada cuando Rafael Correa construyó un partido político, que fue su gran error, porque su partido político se convirtió en su peor enemigo? Tanto así que de todos los asambleístas elegidos de Alianza País, 78 en total, apenas quedan 28. Es decir, 50 se fueron para el otro lado. Es decir, el partido político era en sí un nido de corrupción, un nido de traición, un nido de todo. Fue el partido político el que propone a Lenín Moreno. Y este partido político, ya dominado por toda esta gente, especialmente aquellos que no tenían convicciones, sino conveniencias, llegaron a dominar. Entonces, tenemos ahora claramente que los partidos políticos, el partido del Abdalá, ustedes ya saben, el famoso IPRE, el que ponía 10% a todas las obras, el que le colocó a su hijo como director de aduanas y terminó celebrando una fiesta de su primer $1.000.000 a los 6 meses de estar administrando las aduanas de Ecuador, donde también tenían grandes negocios porque su principal socio, el Batman y el Robin, era este comerciante de la 18 y de la bahía de Guayaquil, porque ustedes saben, había un negocio de prostitución a más del negocio de contrabando que manejaban las mafias que acompañaron a Abdalá en el poder. Recordemos que Abdalá era un putero, le encantaba la prostitución y hasta ahora sigue siendo. Luego tenemos el Partido Social Cristiano. Recordemos que el Partido Social Cristiano se origina con Camilo Ponce Enríquez, un conservador que se pasa y crea un partido con el nombre social, que supone que era socialismo cristiano. Un socialismo cristiano termina siendo el partido de León Febres Cordero, el presidente que de manera más brutal gobernó con el engaño al Ecuador. Ofreció pan, techo y empleo. Y no dio ni pan ni techo de empleo, sino que dio garrote. Creó una fuerza dentro de la policía, el famoso la policía esta de persecución. Se trajo expertos judíos, israelíes, para crear un aparato y meter y eliminar a todos sus adversarios políticos, y terminó siendo un pobre llorón cuando se le reveló
el general Vargas pasos en la base de Taura y suplicó de rodillas por su vida. Un pobre cobarde bravucón que además de eso era alcohólico y drogadicto. Con toda su tropa del hipódromo de Guayaquil y con toda su tropa que después se apoderaron del municipio de Guayaquil y que continúa con Nebot. Jaime Nebot fue simplemente un mandadero de León Febres Cordero, y recordemos, hasta tenemos videos que nos recuerdan cómo se repartían el poder, y ahora se han cogido la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de la Judicatura, los mismos corruptos. También tenemos al partido del banquero. Recordemos que este banquero dirigía todo el programa financiero y económico de Yamil Mahuad, y luego él fraguó con todos los banqueros la gran quiebra bancaria de Ecuador, que obligó a la fuga del 30% de la población que abandonaron este país, creando una primera gran catástrofe migratoria de Ecuador, la más grande catástrofe migratoria de Ecuador que hemos tenido en el siglo XX y a comienzos del siglo XXI. Y así, si vamos analizando partido por partido, vamos viendo que el Alvarito organiza un partido para pretender tomarse el poder y quiere comprar la voluntad de los votantes con Abenacuáquer y todas esas cosas, y ofrece que Dios va a venir a salvar al país. No, estos partidos políticos nos han enseñado lo que es la historia latinoamericana. Recordemos que Latinoamérica y en general América, desde Estados Unidos, porque Canadá no cuenta en lo que voy a hablar, América ha sido el continente donde se ha hecho la mayor experiencia de gobiernos elegidos y de dictaduras en todo el mundo. En la historia de la humanidad, América Latina ha tenido la mayor cantidad de elecciones y la mayor cantidad de gobiernos electos y la mayor cantidad de dictaduras. Y esto es una experiencia histórica del continente. Y desgraciadamente, después de que fuimos una gran potencia con los incas y luego con una gran potencia con los españoles, y nos dimos cuenta que ser parte de las grandes potencias era ser la última rueda del coche, y ahora somos parte de la gran potencia norteamericana y somos la última rueda del coche, a tal punto que los países que más dependen de Estados Unidos son los más pobres. Haití y Honduras son los países que más dependen de Estados Unidos y los países que están en la peor desgracia. En vez de que cualquiera dijera, el país que más ofrece sus recursos naturales a Estados Unidos es el país que mejor le va. Pasa todo lo contrario. El país que le ofrece mayor cantidad de trabajo, mayor cantidad de recursos, es el que peor le va. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos llegado a estas circunstancias? Porque Estados Unidos dejó de ser una democracia para pasar a ser una plutocracia, es decir, el poder de los más ricos, y ahora concentra en el 1% de la población casi toda la riqueza de ese país. Ya los multimillonarios que superan los 300 o 400 multibillonarios, del país que más multibillonarios tiene en el planeta Tierra, todos juntos no tienen la cantidad de multibillonarios que tiene Estados Unidos. Ha logrado descomponer, desfigurar lo que es la distribución de los recursos naturales del planeta y del trabajo humano. Ahora esos multibillonarios, muchos de ellos están tomando conciencia de su situación, están creando fundaciones y están pensando que esto ya no puede continuar, no podemos seguir multiplicando la acumulación. Hay gente en Estados Unidos que gana $17,000 por cada minuto de su vida, estén despiertos o estén dormidos. Hemos llegado a una distorsión total. Este es el gran problema. En este continente donde se ha experimentado lo que son los gobiernos
elegidos por votación popular, como en ningún otro se ha dado esta distorsión. Ahora bien, la experiencia que nos enseña Lenin Moreno es lo que son el poder de los partidos políticos, cómo se distorsionó el concepto. Partido político no es un lugar, una organización para hacer democracia, sino para concentrar el poder, la riqueza y los conocimientos. En cambio, también nos ha demostrado el papel de los medios de comunicación. Como en ningún otro continente, los medios de comunicación tuvieron tanta influencia. Comenzó con el mismo Estados Unidos, donde Abraham Lincoln fue, Benjamin Franklin fue el creador del primer periódico, del primer almanaque, además de que fue un científico que descubrió la electricidad, inventó el pararrayos. Esta vinculación entre ciencia y poder fue algo fundamental para crear una democracia que es la libertad, un modelo de libertad diferente en Estados Unidos que se basa fundamentalmente en la libertad de la innovación, de los inventos, la libertad de la luz, la libertad del avión, la libertad del automóvil, la libertad de la electricidad, la libertad de la energía atómica, la energía del internet. Estas nuevas libertades que nos ha enseñado Estados Unidos a todo el planeta Tierra a través de la tecnología tienen su origen en el hecho de que el gestor de la independencia de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, era al mismo tiempo un individuo político, o sea, un pensador y al mismo tiempo un descubridor y un inventor. Esta vinculación fue fundamental para crear una conciencia de país diferente. Pero nos enfrentamos al hecho de que los medios de comunicación que se desarrollaron y llegaron a su máximo poder en Estados Unidos a través del cine, a través de la prensa escrita, a través de la televisión, a través de la televisión satelital, que ahora todos lo vemos, es una de las... Hemos entendido cómo nos llega a manipular. Y esta manipulación se percibe en Ecuador porque los medios de comunicación están con el gobierno, ocultan cualquier cosa que le pueda ser adversa a Lenin Moreno, y de esa manera hemos aprendido a través de estos años de gobierno cuál es el rol de los partidos políticos y cuál es el rol de los medios de comunicación. También hemos aprendido a través de este proceso que estamos viviendo cómo no es posible ya en los países en vías de desarrollo desarrollar economías donde la empresa privada es un poder independiente y dueño del gobierno. Tenemos que crear un modelo de gestión donde hay un aparato estatal que sea capaz de regular los precios, de regular la oferta, de regular la demanda, pero no a través de impuestos de estos, sino a través de un aparato productor competitivo, es decir, el Estado competidor. Nos hemos dado cuenta de que no pueden haber solo supermercados privados, tenemos que hacer que todos los mercados populares que existen tengan también congeladores, también sistemas de refrigeración, porque no puede ser que la ganancia sea tan grande. La gente que vende en los mercados trae sus frutas, si no las vende ese día se dañaron. La gente que tiene sus supermercados trae las frutas y puede venderlas hasta 2 y 3 semanas después, gracias a sistemas de congelación, y las ganancias son monstruosas. Entonces, esto tenemos que corregirlo y crear un sistema competitivo en el que el Estado tiene y oferta los mismos servicios y bienes que oferta la empresa privada para de esta manera regular. Pero además el Estado se responsabiliza por todo lo que es la salud, por todo lo que es la educación, por todo lo que es la provisión de energía, por todo lo que es la vialidad, lo que es la seguridad. No podemos seguir pensando que la seguridad de nosotros tiene que depender de que le paguemos a un guardia privado para que nos cuide la casa. Eso no puede ser.
Solo los ricos entonces van a tener seguridad. Tampoco podemos depender de que la justicia sea una cosa que se compra y se vende. Entonces tenemos el gran problema en Ecuador de que la justicia está hecha por abogados y el abogado es el único profesional en Ecuador que nunca pierde. ¿Por qué? Porque cuando entra usted y le demanda a un abogado ya le cobra y le va cobrando y le va sacando plata durante todo el proceso y si gana o pierde le da lo mismo. La ventaja es que si gana coge más, coge adicionalmente más allá de lo que le sacó. Lo correcto sería que sea como un pescador que invierte cuando en la malla, invierte en el anzuelo, invierte en la carnada, invierte en el combustible, va a pescar y si le va mal, pues perdió. El abogado debería ser igual. El abogado patrocina a su defensor gratuitamente, no le cobra nada y si gana entonces coge. Eso debería ser el sistema judicial, pero no funciona así. Entonces tenemos que que hemos aprendido con Lenín Moreno que tenemos que destrozar, por ejemplo, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana porque esa es la clave, la estúpida clave que nos dejó la Constitución anterior, mediante la cual cualquier presidente se alía con los medios de comunicación, con los partidos políticos que han dominado este país y todos los países de América Latina, y luego, a través de un Consejo de Participación Ciudadana como el que tuvimos, puede cambiar todo el Consejo Nacional Electoral y hacer elecciones como las que vienen completamente fabricadas a favor de Lenín Moreno, evitando que todos sus adversarios se puedan presentar. Fabricar sistemas de control de la banca, de las compañías, etcétera, etcétera, poniendo a los banqueros para que se controlen ellos mismos, a los de los dueños de las empresas de compañías para que se controlen ellos mismos. Oye, si ellos aquí en América Latina sabemos muy bien que la diferencia fundamental entre un empresario latinoamericano y un empresario que no es latinoamericano es que el empresario que no es latinoamericano lo que busca es el progreso, las mejoras de su empresa. El empresario latinoamericano lo que gusta es la plata. Y después lo que gusta es no invierte la plata que gana en regenerar, en el principio de Adam Smith, de multiplicar la capacidad productiva de su empresa, sino que la invierte en drogas, en viajes al Caribe, en fondos secretos, en lo que sea. Porque detrás de un empresario latinoamericano está el vicio, la corrupción, la debilidad. Ese es el gran problema que tenemos en América Latina. Y esto es lo que nos ha enseñado Lenín Moreno. Esta es la primera, lo que se llama la perspectiva inmediata. Tenemos que hacer una asamblea constituyente para cambiar este orden, para cambiar y fundamentar un nuevo orden. Y eso es el paso inmediato. Gracias.